Imaginemos por un momento ese típico boletín de calificaciones de la escuela. Ya sabes, esa hoja de papel que todos conocemos también. Claro, la que causaba pánico en muchas casas. Exacto. Y es que durante generaciones nos han enseñado que la inteligencia se ve exactamente así. O sea, una lista impecable de dieces, respuestas perfectas en los exámenes y pues un comportamiento intachable de alguien que se sienta en silencio en su pupitre. Todo muy pulcro, ¿no? Todo en perfecto orden. Ajá, exacto. Todo ordenado. Y tiene sentido. O sea, es una imagen reconfortante para la sociedad porque es increíblemente fácil de medir. El sistema educativo y el mundo corporativo aman esa versión de la inteligencia. Una que sea categorizada, predecible y dócil. Ujú. Pero el gran problema aquí es que esa métrica deja fuera a una cantidad enorme de personas verdaderamente excepcionales. Y fíjate que eso es justo lo que hace que nuestro análisis profundo de hoy sea tan revelador para quienes nos escuchan. Hemos estado revisando una colección inmensa de fuentes médicas, investigaciones en neurociencia y ensayos psicológicos. Es muchísima información, sí. Demasiada. Y la misión de este análisis es desmitificar por completo esa idea del alumno modelo. Porque en lugar de silencio y orden, resulta que las mentes brillantes a menudo operan en lo que parece ser un completo caos. Un caos total desde afuera. Total. Hablamos de escritorios desordenados, miradas perdidas, murmullos solitarios. Comportamientos que por mucho tiempo se han diagnosticado como rarezas o simple distracción. Y la tragedia moderna, viéndolo desde la psicología, es que muchas mentes con un coeficiente intelectual superior pasan toda su vida creyendo que hay algo mal con ellas. ¡Qué fuerte! Sí, pero la neurociencia nos está demostrando que esos supuestos defectos son en realidad los mecanismos biológicos que permiten un procesamiento cognitivo de altísimo nivel. Entonces, vamos a desempacar esto. Porque a lo largo de las fuentes encontramos 16 hábitos muy específicos, y analizarlos nos obliga a replantear lo que siempre consideramos debilidades. Me parece perfecto. Y creo que hay que seguir el orden lógico que marcan los estudios. Sí. Para entender a una mente brillante, primero hay que observar su laboratorio mental, o sea, cómo procesan la información en solitario. Y el primer hábito es uno que suele causar muchísima vergüenza social, hablar en voz alta con uno mismo. Uy, el clásico momento de ser sorprendido murmurando en el pasillo. Totalmente. Desde fuera parece que uno está perdiendo la cordura. Pero a nivel neurológico es fascinante. Esto detona lo que los investigadores llaman el efecto de autoexplicación. A ver, explícame eso. Pues el cerebro humano es una máquina que genera ideas simultáneas, a menudo súper abstractas. Al forzar a la mente a articular esas ideas hablando, se ilumina el córtex prefrontal. Que es, si no me equivoco, la zona encargada de organizar y tomar decisiones complejas. Precisamente, el habla obliga a esa red neuronal a estructurar el caos en un formato lineal. Tiene que haber un sujeto, un verbo, un inicio y un fin. Claro, le da forma a la idea. Exacto. Y los estudios demuestran que las personas que verbalizan sus problemas retienen entre un 15 y un 20% más de información. Básicamente, se convierten en sus propios analistas. O sea, es como ser tu propio coach privado en tiempo real. Me encanta. Pero bueno, ese procesamiento activo tiene una contraparte. El segundo hábito es la costumbre de soñar despierto y la procrastinación estratégica. Un tema muy mal interpretado. Sí, y aquí quiero ser de abogada del diablo. Porque cualquiera de nuestra audiencia que luche con plazos de entrega dirá que esto es una excusa maravillosa. O sea, ¿acaso la procrastinación no es simplemente pereza disfrazada? Es una pregunta súper válida. Porque toda la vida nos han dicho que dejar las cosas para después es lo peor que puedes hacer. Claro, pero la diferencia clave está en la palabra estratégica. La pereza pura es evitar una tarea por miedo o aversión al esfuerzo. En cambio, en mentes de alto coeficiente intelectual, posponer algo es más bien un pensamiento incubador. ¿Pensamiento incubador? Sí, cuando la persona parece estar divagando, mirando a la nada, su cerebro activa una red interesantísima, llamada la red de modo predeterminado. Ah, leí sobre eso. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Imagina que tu atención consciente es una linterna. Ilumina un área pequeña con mucha intensidad. Bueno, la red de modo predeterminado se enciende cuando apagas esa linterna. O sea, cuando dejas de enfocarte. Exacto. El cerebro empieza a trabajar en segundo plano, conectando áreas que normalmente ni se comunican. Y es en esa fase de aparente inactividad donde la mente simula escenarios futuros.
¡Wow! O sea, la sociedad ve a alguien perdiendo el tiempo, pero su cerebro está corriendo simulaciones masivas. Eso explica por qué la mejor idea te llega en la ducha y no frente a la computadora. Totalmente. Es el momento de las conexiones menos obvias. Pero supongo que correr ese software mental consume muchísima energía. Y eso me lleva al tercer hábito, que es una necesidad fisiológica de soledad. Y es una necesidad casi desesperada, ¿eh? Es pura batería neurobiológica. Las personas con alta capacidad no solo procesan lo que les estás diciendo. ¿Qué más procesan? Todo. El lenguaje corporal, la atención en la sala, el ruido del aire acondicionado, los subtextos. Digo, el volumen de datos es abrumador. Claro, eso cambia la perspectiva. Porque si alguien así se va temprano de una fiesta, uno piensa que es antipático. Pero no, es su sistema nervioso diciendo basta. Exactamente. El aislamiento es el único entorno donde su cerebro puede procesar ese exceso de datos sin que siga entrando más información. Si miras la historia, el aislamiento absoluto es común en los genios. Sí, como Newton desarrollando el cálculo en cuarentena o Virginia Woolf pidiendo una habitación propia. Exacto. En el silencio, la red neuronal por fin organiza el archivo. Bueno, pero una vez que recargan esa batería, el cerebro exige movimiento. Entramos al segundo grupo de hábitos, el motor de la curiosidad. Y el hábito 4 es tener un umbral de aburrimiento sumamente bajo. Bajísimo. Una de las fuentes tenía una analogía increíble. Decía que es como tener el motor de un Ferrari y usarlo solo para ir a comprar pan a la esquina. El motor va a pedir a gritos que lo pongan a prueba. Y ese grito, neurológicamente hablando, es casi doloroso. El cerebro altamente inteligente necesita un flujo constante de dopamina a través de descubrir cosas nuevas. Si lo sometes a tareas repetitivas, experimenta verdadera incomodidad neurológica. Hay experimentos donde algunos participantes preferían recibir una leve descarga eléctrica antes que quedarse 15 minutos en una habitación aburrida. ¿En serio? Preferían dolor físico al aburrimiento mental. Así es. El aburrimiento es su peor enemigo, y huir de él es su motor de innovación. ¡Qué locura! Y bueno, ese impulso desesperado explica el quinto hábito, que es cambiar de intereses constantemente. Es la clásica persona que en enero se obsesiona con la astronomía y para marzo ya está aprendiendo a programar en Python. Que desde una óptica tradicional, eso grita falta de compromiso, ¿no? Totalmente, parece inconstancia. Pero la neurociencia contemporánea, y aquí cito un estudio muy interesante de la Universidad de California en Berkeley, lo ve como una flexibilidad mental extrema. A ver, cuéntame de eso. El cerebro busca patrones. Cuando esta persona decodifica la astronomía y entiende el patrón subyacente, el misterio se acaba. Ya no hay recompensa de dopamina. Básicamente ya resolvieron el juego y necesitan uno nuevo. Tal cual. No es pereza, es que agotan la novedad rapidísimo. Y al saltar de un tema a otro, construyen un banco de conocimiento multidisciplinario brutal. Luego pueden resolver un problema cruzando conceptos de mundos distintos. Claro, usan botánica para resolver programación. Y para desarmar esos patrones necesitan el sexto hábito, que es cuestionarlo absolutamente todo. El porqué de todo. El porqué incansable, que es esencialmente un escudo natural, su sistema inmunológico cognitivo, digamos. Al no aceptar las cosas solo porque siempre se han hecho así, el cerebro levanta una barrera contra la manipulación y las noticias falsas. Lo cual suena fantástico, pero, seamos honestos, en la práctica es un campo minado. Ser la persona que cuestiona la lógica del jefe o las tradiciones de Navidad, tiene que ser agotador para la familia y los colegas. Dímelo a mí. Sinotiles Pacpo genera muchísima fricción social y una alienación profunda. Y ahí entramos a la tercera sección, la experiencia social y emocional. El séptimo hábito es justo esa sensación crónica de no encajar. Hay una analogía de las fuentes que como que me voló la cabeza. La del cine, no. Esa misma. Imagina estar en un cine viendo una película en 2 dimensiones. Todos se ríen y la pasan bien. Pero tú, por tu biología, estás viendo esa película en 3 dimensiones, con subtítulos de psicología y contexto sociopolítico. Es una experiencia completamente distinta a la del resto de la sala. Debe ser muy solitario percibir capas que los demás simplemente ignoran. Es un aislamiento doloroso. Por eso es vital para ellos encontrar una tribu, personas que vibren en su misma frecuencia. Si no, terminan creyendo que están defectuosos, y eso deja heridas emocionales muy profundas. ¡Wow!
Y gran parte de ver esa película en 3D viene del octavo hábito, que es un reconocimiento extremo de patrones. Ver simetrías y ciclos donde otros ven eventos aislados, como un Sherlock Holmes de la vida real. Exacto. Y esto pasa por una altísima densidad de conexiones sinápticas. Si un cerebro promedio usa las autopistas principales, un cerebro de alto IQ usa miles de calles secundarias y atajos. Ven el embotellamiento mucho antes de que ocurra. Así es. Pero, a ver, como persona que sobrepiensa un poco, eso me suena a una receta para una ansiedad paralizante. Si estás prediciendo 100 escenarios futuros todo el tiempo, y muchos son desastres. ¡Qué carga tan pesada! Es el gran impuesto que pagan, la hipervigilancia predictiva. Es una causa enorme de ansiedad en estas personas. Si no aprenden a frenar esa máquina, se paralizan. Lo que destroza el estereotipo del genio frío y calculador que vemos en el cine. Siempre los pintan como robots sin sentimientos. Pero el noveno hábito es exactamente lo opuesto. Tienen una sensibilidad emocional intensa y oculta. Ese mito del intelecto sin emoción es falso. Las investigaciones confirman que procesar tanta información viene con una reactividad emocional altísima. Sienten la injusticia y el dolor de forma abrumadora. ¿Y por qué parecen tan fríos entonces? Porque desarrollan una armadura de racionalidad. Saben que su intensidad asusta a los demás, así que intelectualizan sus emociones para protegerse. Desde fuera parecen distantes, pero adentro hay una tormenta. ¿Tienen que esconder su intensidad solo para sobrevivir en una cena? ¡Qué triste, de cierta forma! Y llegamos al 10º hábito, que usa esa misma lógica pero con el ego, la humildad intelectual. La paradoja del conocimiento. Es que a mí me asombra cómo es que las personas más inteligentes son las primeras en decir no sé. Es Sócrates en estado puro. Digo, hay que contrastarlo con el efecto Dunning-Kruger, ese sesgo donde quienes menos saben son los que más sobreestiman su competencia. Porque no saben lo que no saben. Exacto. En cambio, una mente excepcional ve de inmediato la inmensidad de las variables que desconoce. Separan su ego de sus ideas. Si les das nueva evidencia, cambian de opinión y ya. No se lo toman personal. Bueno, pasando a la cuarta sección. Todas estas emociones tienen que salir por algún lado, ¿no? Y se filtran en expresiones físicas. El hábito 11 es ser sarcástico y usar humor autocrítico. Ah, sí. Hay un estudio buenísimo de la Universidad Médica de Viena sobre el humor negro. Para entender el sarcasmo en tiempo real, el cerebro hace un procesamiento paralelo masivo. Es como jugar ajedrez mental. Tienes que procesar la frase literal, la intención, las normas sociales, todo en milisegundos. Y calcular si el otro va a entender el chiste. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando los obligas a estar estáticos? El hábito 12 es uno que en la escuela te ganaba un castigo. Garabatear. Digo, hacer dibujos sin sentido mientras alguien te habla parece una falta de respeto total. Parece. Pero la Universidad de Plymouth demostró que es una estrategia de concentración increíble. Digo, en sus estudios, los que garabateaban recordaban casi un 29% más de información. Pero, a ver, ¿cómo es que prestar menos atención visual mejora la memoria? Porque no estás perdiendo atención, estás gestionando el aburrimiento. Como tienen un umbral de aburrimiento tan bajo, hacer trazos mantiene ocupada esa parte del cerebro que pide estímulos a gritos. O sea, le dan un juguete al guardián del aburrimiento. Exactamente. Así liberan los recursos principales para procesar la información. Da Vinci y Tesla lo hacían todo el tiempo. ¡Qué genial! Y si hacer dibujitos ayuda, moverse más debe ser mejor. El hábito 13 es caminar mientras se piensa o se habla solo. Investigaciones de Stanford lo respaldan. Caminar aumenta el flujo sanguíneo y libera dopamina. Y genera un 60% más de ideas originales comparado con estar sentado. Por eso las famosas caminatas de Steve Jobs o Aristóteles. Bueno, y ya en la recta final, la quinta sección nos muestra que todos estos hábitos apuntan a una eficiencia absoluta, incluso si parece un desastre. Como el hábito 14. Olvidar lo trivial para resolver lo difícil. Es muy cómico, ¿no? Alguien capaz de resolver una ecuación imposible, pero que no sabe dónde dejó las llaves del auto. Digo, parece contradictorio, pero un estudio de Princeton sobre la teoría de la carga cognitiva lo explica. El cerebro tiene límites. Recordar dónde están las llaves gasta energía. Ujú. Y una mente optimizada se niega a gastar energía en datos superficiales.
borra lo trivial para reservar recursos para análisis complejos. Es como vaciar la papelera de la computadora para que funcione más rápido. Y esa misma idea de no gastar energía en el orden superficial nos lleva al hábito 15, mantener un espacio desordenado. Así es. La Universidad de Minnesota hizo un experimento sobre esto. Los espacios ordenados promueven seguir reglas, pero un entorno caótico obliga a la mente a romper patrones rígidos. Fomenta pensar fuera de la caja. Otro rasgo muy de Steve Jobs, por cierto. El caos visual les da permiso para ser atrevidos. ¡Qué interesante! Y bueno, el último hábito, el 16, es como el resumen de todo esto. Habilidades cognitivas avanzadas. Sí, es la consolidación del sistema operativo. Agrupa 3 destrezas. Primero, una capacidad de síntesis ultra rápida. Sí. Segundo, una flexibilidad cognitiva extrema para cambiar de perspectiva en minutos. Y tercero, el pensamiento sistémico. Ven el ecosistema completo, no solo el árbol. Entienden las consecuencias en cascada. Y las fuentes mencionan una pieza más de este sistema que me parece fascinante. El detector de mentiras interno. Como ven tantos patrones, desarrollan una sensibilidad intensa y casi intolerancia ante la hipocresía y la injusticia. Lo notan de inmediato y no pueden ignorarlo. Como conclusión de este análisis, creo que queda claro que la verdadera inteligencia no es memorizar datos. No, para nada. Es una forma totalmente distinta de operar. Un mundo donde el supuesto caos, el aburrimiento y las rarezas son, pues, los engranajes de la brillantez. Definitivamente. Y eso nos deja con una reflexión provocadora para quienes nos escuchan hoy. Si la ciencia demuestra que el desorden, la rebeldía, soñar despierto y la sensibilidad extrema son signos de una capacidad superior, ¿Sí? pues ¿qué pasaría si la sociedad dejara de intentar corregir estas rarezas? Digo, en lugar de forzarlos a encajar, ¿qué tal si diseñáramos el mundo para permitir que estas mentes prosperen en su propio y brillante caos?